En el Ecuador, cada 3 días, una mujer muere víctima de femicidio. Ecuador actúa ya. Violencia machista, no más. Violencia doméstica ejercida por hombres pertenecientes a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Factores psicosociales, institucionales y familiares asociados. Este tema fue escogido porque la violencia doméstica no solamente es un problema privado o familiar, sino un problema social, jurídico, psicológico y también de seguridad ciudadana. Cuando hablamos de violencia doméstica nos referimos a agresiones que pueden ser físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales, y que ocurren dentro del núcleo familiar o relaciones de pareja, expareja, convivencia o vínculos afectivos. Nuestro trabajo se delimita en el Distrito Metropolitano de Quito, porque Quito concentra una gran cantidad de población, instituciones públicas, servicios de justicia, centros de atención municipal, dependencias policiales, militares y redes de protección. Además, en Quito se registran cifras importantes de violencia intrafamiliar, por lo que es un territorio estratégico para pensar una propuesta de intervención desde la política pública. La particularidad de nuestro tema es que analizamos la violencia doméstica cuando el presunto agresor pertenece a las instituciones del orden, específicamente la fuerza policial o las fuerzas armadas. Esto no significa afirmar que todos los policías o militares ejercen violencia. Lo que buscamos es estudiar cómo ciertos factores psicosociales, familiares e institucionales pueden aumentar el riesgo de algunos casos. Entre estos factores están el estrés laboral, la cultura institucional jerárquica, el acceso a armas, el consumo problemático de alcohol, los celos, los conflictos de pareja, la infidelidad, masculinidades rígidas y la dificultad para pedir ayuda psicológica. También se deben considerar las barreras de denuncia, porque cuando el agresor pertenece a una institución de seguridad, la víctima puede tener miedo a las represalias, falta de credibilidad o el uso de contactos institucionales. Por eso, nuestro enfoque no es únicamente describir el problema, sino proponer una respuesta desde la política pública, sino que incluya prevención, detección temprana, atención psicológica, protección a víctimas y control institucional y monitoreo de casos. Bueno, para nuestro proyecto, las estadísticas y la justificación técnica que nosotros hemos utilizado han sido mediante fuentes primarias y también fuentes secundarias. Entre las primarias podemos encontrar lo que son los artículos científicos y en las fuentes secundarias lo que son las entrevistas y los reportajes acerca de el maltrato y la violencia intrafamiliar y a la vez también un tema importante que es el femicidio, dando así una estadística según la encuesta nacional sobre las relaciones familiares y la violencia de género contra las mujeres. Un porcentaje de un 64.9% nos habla que las mujeres de 15 años en adelante han sufrido cualquier tipo de violencia, ya sean estas psicológicas o también físicas, dándonos así como resultado que a nivel nacional de 65 a 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, siendo esto una de las causas principales a nivel nacional y generando una problemática que aún no está al 100% resuelta. Bueno, unos datos importantes también que nos da el INEG es acerca de la violencia psicológica, que fue una de las más frecuentes, con un 59.9%, seguida de la violencia física, con un 35.4%, y la violencia sexual con un 32.7%. Y también la violencia económica o de patrimonio con un 16.4%. 911 reportó 23.341 emergencias por violencia intrafamiliar en el periodo 2022 y 6.442 eventos entre enero de abril de 2023, sumando alertas de 29.833 en el periodo que ya di a conocer. Aquí el factor de riesgo es el acceso de armas que tienen. Observo, creo yo, que no hay suficientes evaluaciones, psicometrías, porque esto se puede detectar con una evaluación psicométrica, se puede detectar el rasgo de personalidad que tiene, qué niveles altos tiene en la escala de psicopatía, por ejemplo, de narcisismo, ¿no? Se tiene que valorar el estrés laboral al que está sometido este policía, este militar, ¿no? Y qué dinámica de violencia tiene también en su ambiente de trabajo. Recordemos que ellos pasan siendo subordinados, ¿no? En donde a veces en la formación de ellos se aplica mucho el castigo, se aplica mucho la sanción y la sensación de poder que ejerce su superior, ¿no? Entonces creo que
el rango, el uniforme puede intimidar a cualquiera de estas parejas y que las mujeres deben estar alertas al control o al aislamiento extremos a que son sometidas o a la violencia verbal, psicológica y tomar ayuda inmediatamente, no quedarse ahí porque generalmente estas personas con esos rasgos no van a cambiar, no van a cambiar y tienen la estrategia para manipularte y para hacerte sentir que tú eres la culpable. El impacto del problema. El impacto de la violencia doméstica es mucho más profundo, ya que no solo se basa en la víctima directa. Esta se extiende a los hijos, las familias, la sociedad, incluso las instituciones. En primer lugar está el impacto psicológico. La violencia doméstica puede generar miedo permanente, ansiedad, depresión, estrés postraumáticos, trastornos del sueño, dependencia emocional, vergüenza y baja autoestima. Muchas víctimas no solo sufren de agresión física, sino que también el constante miedo a las amenazas, la vigilancia, la humillación y la manipulación. La violencia psicológica suele ser menos visible, pero puede ser igual o más destructiva que la violencia física. En segundo lugar tenemos el impacto familiar, ya que las hijas que viven en estos entornos suelen ser inseguros, tienen bajo rendimiento en la escuela, se aíslan y tienen dificultades para relacionarse con otras personas. Además, los niños que viven en este entorno suelen normalizar estos tipos de comportamientos como la dominación, la agresión o el control, y puede generar que nuevas generaciones también repitan los mismos patrones familiares. En cuarto lugar tenemos el impacto institucional. La policía y las Fuerzas Armadas tienen un mandato de protección, seguridad y servicio a la ciudadanía. Por eso, cuando existen casos de violencia doméstica vinculados con miembros de estas instituciones, la sociedad puede preguntarse cómo una institución encargada de proteger puede responder adecuadamente cuando el agresor pertenece a una de sus filas. Esto no significa desacreditar a la institución, sino exigir control, prevención, transparencia y rendición de cuentas. La institución de seguridad debe demostrar que su responsabilidad de proteger también incluye prevenir y sancionar la violencia dentro de sus propios miembros. Frente a este problema, nuestra propuesta es crear política pública interinstitucional para la prevención, dirección, atención y seguimiento de la violencia doméstica vinculada a miembros de las fuerzas del orden en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta política busca prevenir y atender violencia doméstica asociada a factores psicosociales, institucionales y familiares en hombres pertenecientes a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que residen o trabajan en Quito. La propuesta debe ser interinstitucional porque una sola identidad no puede resolver el problema. Por eso se plantea la planificación y la participación del municipio de Quito, del Ministerio de la Mujer, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, el ECU 911, Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública y Centro de Equidad y Justicia. La política se organiza en 5 ejes. El primero es la prevención primaria mediante formulación obligatoria sobre la violencia doméstica, derechos humanos, masculinidades, no violencia y resolución pacífica en conflictos. El segundo eje es la detección temprana de riesgo mediante las evaluaciones psicológicas periódicas para identificar estrés laboral, consumo problemático de alcohol, impulsividad, celos, antecedentes de violencia y riesgos asociados al uso de armas. En el tercer eje es la atención y protección de las víctimas, con rutas de denuncia confidenciales, atención psicológica, apoyo legal, acompañamiento social y medidas de protección. En el cuarto eje, en el control institucional, mediante protocolos específicos. Cuando el presuntor agresor es policía o militar, seguimiento disciplinario y la evaluación del acceso de armas en casos de riesgo alto. Como resultados esperados, esta política pública busca mejorar la prevención, detectar tempranamente factores de riesgo, fortalecer rutas de denuncia, reducir la residencia, aumentar el acceso de atención psicológica y mejorar la coordinación entre instituciones. En conclusión, la violencia doméstica en Quito es un problema social verificable y cuando involucra al miembro de las fuerzas en orden requiere una propuesta especializada. No basta con sancionar después de que ocurre el daño, es necesario prevenir, detectar señales en riesgo de proteger a las víctimas y fortalecer el control institucional.
Por eso, nuestra propuesta articulada salud mental, justicia, seguridad ciudadana, protección de derechos y responsabilidad estatal, la violencia doméstica no debe tratarse como un asunto privado, sino como un problema público que requiere prevención y atención y seguimiento.